Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Recibe, Señor, nuestra adoración. Díselo, recibe mi alabanza, recibe mi adoración. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Santidad y amor. Dile, Padre, Padre, solo a ti me ofrezco mi vida y mi corazón.
el Hijo de Dios. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Aleluya, Cristo vive. Amén. Le voy a invitar a que tome su lugar, por favor. Vamos a estar atentos a la palabra. Él nos va a compartir en esta mañana y vamos a recibir de esa palabra, la cual nosotros vamos a ser edificados. Amén. Pero un aplauso fuerte al que vive. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden gozarse de estar en este lugar? Y es que con las circunstancias que vamos viviendo nos damos cuenta que realmente estar en este lugar es un privilegio. ¿Sí lo pueden mirar así? En muchas ocasiones vemos tan rutinario que cada domingo nos reuniéramos antes de la pandemia los días viernes, y todos los cambios que hemos estado viviendo nos muestran para gratitud de que es un privilegio. Así que puede decirle a nuestro Dios, dígale: gracias, Padre, por el privilegio que me das de estar en este lugar. Dígaselo, dígaselo. Créame, a veces nos cuesta, sobre todo a los que van iniciando, decir ese tipo de frases o mandarle un beso al papá, decirle que lo amamos, porque no estamos acostumbrados como seres humanos a mostrarle a alguien que no miramos. Pero Dios es más que algo que no miramos. Dios es nuestro Padre. Amén. Así que puedo decirle nuevamente: gracias, papá, gracias, porque es una oportunidad. Me siento bendecido, me siento afortunado. Somos afortunados. Amén. Y aquellos que no se encuentran aún en ese proceso, Dios está ahí. Amén. Porque no vamos a caer en el juicio que podemos decir: no, esa persona no se encuentra bendecida. Se encuentra bendecida. Amén. Y cada proceso nos enseña a confiar en Dios y a saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y en esa confianza, cierre sus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre Celestial, nos sentimos muy bendecidos, Señor, porque podemos estar en tu casa, porque podemos reunirnos, porque podemos estar juntos alabándote, orar, Señor. Y aún aquellos que desde casa, Señor, nos pueden sintonizar, también agradecemos porque en medio de las circunstancias, por adversas, por difíciles, por inciertas que en algún momento humanamente se presentan, tú estás ahí, Señor. Tú no nos has dejado, tus promesas siguen siendo reales, siguen siendo un amén para cada uno de nosotros, y tú estás con cada uno de tus hijos, Señor. En esa confianza rogamos que tu palabra en esta hora pueda ministrar lo profundo de nuestro corazón. Tú que nos conoces, tú que disciernes nuestros pensamientos, sabes, Dios, qué es lo que cada uno de nosotros necesita en esta hora, Señor. Declaramos tu presencia activa, Señor, aún a través de la grabación. Declaramos tu Espíritu Santo ministrando, fluyendo y obrando en cada corazón, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Y a lo largo de estas semanas, meses que hemos estado leyendo la palabra de Dios, ¿cuántos hemos sido en nuestra mente tan renovada, tan cambiada y asombrados por la Biblia? ¿Cuántos dicen: este año creo que nos vamos a graduar, ¿verdad?, en estudiar la palabra del Nuevo Testamento, porque hemos aprendido muchas verdades, muchos principios, y todos son aplicables a nuestra vida. En esta semana, ¿verdad?, que pasó, terminamos la primera carta de Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Y hoy comenzamos la segunda carta a Timoteo. Y mire, no solo en esta carta, porque creo que los que escucharon la introducción, ¿verdad?, me escuchaban ahí comentar sobre que es una carta pastoral a Timoteo, pero no es la primera carta o las dos únicas cartas donde se habla de Timoteo. Y somos asombrados de muchas cosas que vamos ahorita a analizar, pero no solo en esas cartas puedo ver algo que me llama la atención del apóstol Pablo. Inclusive en la célula, cuando veíamos las diferentes cartas, algo que yo recalcaba ahí con los hermanos y les decía: yo veo el corazón paternal de Pablo. ¿Cuántos en las cartas del apóstol Pablo vemos un corazón de padre? ¿Sí lo miran así? Cuando usted ve, inclusive cuando dice: vuelvo a sentir dolores de parto
harto por ustedes. Y habla con ese amor y habla con ese cuidado y con esa preocupación. Así que no es la única carta o en las únicas cartas en donde vemos el corazón paternal del apóstol Pablo. ¿Por qué? Pablo había tenido una conexión también con su Padre Celestial que le llevaba a esa forma de ser. Pero imagínense, yo me quedo pensando, ¿quién hubiera imaginado que el apóstol Pablo, después de perseguir cristianos, tuviera ese corazón paternal? Piense un poco. ¿Usted cree que un hombre que persigue, que mata, que dice que le trajeron sus ropas de Esteban, ¿verdad? Le trajeron a sus pies y él no, pareciera que no se inmutó, pareciera que eso no le conmovía? ¿Puede imaginarse un hombre así de fuerte, de carácter y a lo mejor pudiéramos decir hasta insensible, ahora en estas cartas con un corazón paternal? ¿Lo puede imaginar humanamente? Humanamente es difícil creer que una persona pueda hacer esos cambios, pero aquí es donde podemos mirar una vez más que Dios puede transformar, Dios puede hacer cambios en tu forma de pensar, de vivir y hasta de relacionarte. Varias de las enseñanzas que nos ha estado dando el pastor en las diferentes cartas apuntan también a nuestras relaciones. Y es que muchas veces nos quedamos atascados en lo que hemos vivido en el pasado, que difícilmente queremos cambiar patrones de nuestro presente. Y hoy quiero hablarle un poquito acerca de eso. Abra la palabra en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Esa carta ya la leímos, ¿verdad? Y hoy estamos leyendo el primer capítulo de la segunda carta. Primera Timoteo 1, 2. Como dice a Timoteo, comienza el versículo a Timoteo. ¿Y qué características da ahí de Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ahí la característica que da de Timoteo, él le llama como verdadero hijo en la fe. Y alguno pudiera pensar, bueno, es que el apóstol Pablo, como no se casó, como no tuvo hijos, ¿verdad? Porque a veces buscamos ahí pretextos. Pero aquí Pablo había recibido a Timoteo y parte de la introducción yo le decía, Timoteo era un joven. Se cree que aproximadamente de 20, 21 años cuando conoce la palabra de nuestro Dios. Así que Timoteo era un hombre joven. Y el apóstol Pablo, vamos a buscar en 2 Timoteo 1:2, por favor. El apóstol Pablo le lleva en su segundo viaje a misionero. Ahorita lo vamos a mirar. Pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, también dice que le dirige esa carta. Dice a Timoteo. ¿Y cómo lo dice ahí? Amado hijo. ¿Cuántos a sus hijos les aman de esa manera y les pueden decir como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo, eres mi hijo? ¿Cuántos padres se sienten, como diríamos, orgullosos de los hijos que tienen? ¿Cuántos dicen, ese es mi hijo? Pues el apóstol Pablo, cuando le está refiriendo a Timoteo, prácticamente pudiéramos pensar que así dice, ese es mi hijo, ese es mi verdadero hijo. Y en el capítulo 2 dice, mi amado hijo. Ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo miraba a Timoteo como ¿qué? Como un hijo. Hechos capítulo 16, recordemos un poquito cuando leímos Hechos, no sé si usted se acuerda, en capítulo 14 dice que el apóstol Pablo comienza a predicar e inclusive le creen que son dioses y le quieren ofrecer sacrificios y terminan apedreándolo. Bueno, a partir de ahí y en el capítulo 16 nos comienza a relatar de que él estuvo en Listra y se cree que Timoteo fue donde conoció ahí la fe. Pero en ese está el capítulo 16, versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Timoteo era de Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo. En el primer viaje, cuando el apóstol va y predica por primera vez y hasta fue apedreado, se cree que ahí fue donde Timoteo conoce la fe. Pero aquí en el capítulo 16 nos dice que nuevamente regresa Pablo y dice que había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer, ¿qué dice? Judía creyente, pero su padre era griego.
Y aquí una característica de Timoteo, vamos a analizar un poquito que tenía otras, y dice que una de ellas es que daban ¿qué? Un buen testimonio, dice de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cuántos padres escuchan buenas cosas de sus hijos de allá afuera? ¿O nada más los mandaban a traer en la escuela cuando hacían cosas malas? No, ¿verdad? También los hijos tienen virtudes. Y Timoteo había llegado a ser un creyente tan fiel y con tantas buenas características que dice que los demás hermanos ¿qué? Daban testimonio. Tanto es así que el apóstol Pablo entonces le lleva consigo en su segundo viaje a misionero a Europa, y posteriormente, dado que Timoteo, ¿verdad?, muestra ese amor, inclusive lo vemos o lo vamos a leer ahorita en la segunda carta a Timoteo, y lo vemos en otras cartas donde era un siervo que amaba las iglesias como no lo había otros. Lo vamos a leer también en Filipenses. Entonces, él es llevado y no solamente fue un colaborador, no solamente le ayudó al apóstol Pablo en la labor, ¿verdad?, de cuidar iglesias, sino que llegó a ser tan íntimo, tan amado, tan querido, y ahorita le voy a explicar otras palabras, tan dejado amarse. Porque mire, yo creo que muchas veces de los peros que a veces podemos poner es que a mí no me aman. ¿Cuántos así? No levanten su mano, solo piénselo. ¿Cuántos sinceramente hemos creído que las personas no nos aman? Yo sí la levanto, aquí me evidencio. Muchas veces decimos, no es que no me quieren, no es que no me aman, pero muchas veces no te pueden amar como tú, o no lo has visto que te aman de esa manera, porque a veces nosotros mismos no lo permitimos. Y quiero que vea una característica que a mí me llama la atención y me atrevo a ir un poquito más allá. Dice aquí que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego, es decir, su padre no tenía la fe en Cristo. ¿Cuántos de los que hemos llegado a los pies de Jesús, o los que han llegado, porque yo tengo la fortuna de que mis padres crean, ¿verdad?, en Jesucristo, pero cuántos llegaron y sus padres dijeron, no acepto que seas cristiano, es más, quisiera que fueras otra cosa peor, pero menos cristiano? ¿Cuántos vivieron una experiencia así? Y de repente creo que no es una situación tan fácil. No sé qué situación podía vivir Timoteo. Se cree inclusive que a estas alturas también ya su padre pudiera haber estado muerto, por eso no se dice más. Pero imagínense un poco a Timoteo cómo era, porque vamos a ver en la segunda carta, ¿verdad?, que él fue de alguna manera criado más por su madre y por su abuela. Es decir, hubo mucho amor materno, pero puede imaginarse al apóstol carente del amor paterno. Sí, porque muchas veces, y aunque tengamos padres presentes, muchas veces están ausentes en el cariño, en el afecto, y no porque no lo quieran dar. Son de las cosas que a veces tenemos que aprender, estudiando un poquito acerca de la familia, ¿verdad? Uno de los principios, y lo creemos y lo seguiremos creyendo porque la palabra está escrito, es que algo que le da fortaleza a nuestras vidas, le da identidad, le da dirección, es la familia. La familia, ¿verdad?, es la institución a través de la cual pueden girar muchas cosas, y a través de la cual también, si no existe, pueden venir muchas otras cosas que nos desvían del propósito. Por eso vemos en estos tiempos tan fuerte todo el movimiento feminista, todo el movimiento LGTB. ¿Por qué? Porque nuestro seno familiar, porque las familias ya no son la fortaleza de la sociedad. Podemos ver familias disfuncionales, familias en las que hay muchas relaciones rotas. Y yo quiero que apliquemos un poquito aquí de lo que estamos aprendiendo a nuestra vida personal. Imaginemos que Timoteo no tuvo tanto ese afecto de padre, ¿verdad? Y cuando llega el apóstol Pablo y lo recibe como hijo, ¿qué cambios pudo producir en él? Pero también cuán disponible Timoteo tuvo que estar, cuán dispuesto tuvo que estar a recibir esa parte afectiva. Porque mire, si una cosa ha buscado Satanás, número uno, es destruir las familias. El propósito de Satanás es destruir los hogares, las familias. Pero a quien siempre va a ir, o
por quien siempre va a iniciar es por quien está dado como autoridad en las familias. ¿Qué es quién? El padre. ¿Puede decirlo así? ¿Puede decir el papá es el que ha sido asignado como cabeza de la casa? Dígalo, hermano. Porque mire, ahorita con todo lo que vivimos hay tantas falsas ideas, tantas ideologías que quieren romper esa parte, que quieren impedir que nosotros inclusive creamos de esa manera. Pero bíblicamente la palabra nos dice que la cabeza del hogar, de la familia, ¿quién es? El padre. Y mire, a lo largo de los años, si vemos un poquito de historia, ¿verdad? Podemos ver que durante muchos años se vivió un machismo, se vivió a lo mejor la relación de los padres o la autoridad de los padres fue utilizada de forma equivocada. Eso, hermano, aunque nosotros no lo digamos, pero de cierta manera nos educó a no creer en las figuras paternas. Y usted va a decir, ahorita la hermana no sé por qué está hablando esto. Le hablo porque la carta pastoral de Pablo a Timoteo habla de uno de los principios que necesitamos todos, y no solo en el seno familiar, sino aún en la parte espiritual, la parte paterna. Porque muchos padres quizás no fueron afectivos con nosotros, no tuvieron el cuidado. ¿Cuántas veces hay personas que han dicho, es que a mí mi papá nunca me dijo un te amo? Y mayormente los varones, hermano. ¿Cuántos varones de sus padres recibieron un te amo o inclusive los abrazaban? Y hablo de varones a lo mejor ya también más mayores, quizás los más jóvenes lo han estado recibiendo, pero hombres mayores, hombres ya de 50, 60, que dicen, es que yo nunca recibí el amor de un padre. Y en efecto, y no fue culpa de nuestros padres, es parte de lo que vivimos en la sociedad, y el papel de padre ha sido tan desfigurado, hermanos, que hoy vemos un movimiento feminista en contra aún de un padre, en contra de una figura que Dios mismo ha establecido, y desgraciadamente lo creemos tanto que inclusive espiritualmente nuestro corazón dice, no, es que la Biblia dice que no llaméis padre a nadie sino al Padre en los cielos. Pero mire, el apóstol Pablo tiempo atrás había mostrado que después de ser un perseguidor, después de ser un hombre que podía parecernos frío al mirar el cadáver de ahí de un creyente y no sentir nada, sino al contrario un orgullo, porque él creía hacer lo correcto, lo vemos en sus cartas, él cambió a ser un padre espiritual amoroso, porque de eso se trata el evangelio, de los cambios radicales en los que tú puedes permitir que Dios obre, no solamente en la parte de la salvación, sino en la parte de tus emociones que quizás por años has traído. Hay personas que dicen, yo odio a mi padre por esto y por esto y por esto, y a lo mejor hasta el padre ha muerto y no le ha perdonado. O puede decir, pues es que nunca recibí el amor de mi padre, y cómo quieren que yo pueda darle a mis hijos. Entonces, ¿cómo Dios quiere enseñarnos aún a través de Pablo que esa parte necesita ser sanada? Amén. Porque es importante regresar a los principios. Los principios de Dios nos van a dar dirección. Los principios de Dios nos van a dar plenitud. Hay cosas, hermano, que podemos pasar 10 años, 20 años, toda una vida dentro de una iglesia y no vivir en plenitud. Porque equivocadamente creemos que asistir, que estar leyendo la Biblia, orando, va a hacer esos cambios sin que nosotros permitamos. Y tenemos que permitirle a Dios. Hay cosas que Él necesita sanar. Hay cosas que ya no puedes cambiar de tu pasado, pero no puedes seguir arrastrando ni para tu presente ni para tu futuro. Amén. Ve a Filipenses capítulo 2, versículo 22. Cómo el apóstol Pablo había dado tal paternidad a Timoteo. Y habla inclusive los versículos anteriores, ¿verdad? De algunas características. Pero vea el versículo 2:22. Pero ya conocéis, dice, los méritos de él. En el versículo anterior está hablando de Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. Que como que dice, léalo conmigo. Timoteo no solo fue un colaborador, no solo auxiliaba a Pablo en la labor, él se había convertido, dice, como un hijo a padre.
Timoteo había servido a Pablo como un hijo puede servir a un padre. ¿Cuántas cosas quizás Timoteo tuvo que estar enfrentando para poder recibir el amor de Pablo? Imagínense, Timoteo se convierte, sabe que Pablo había matado cristianos, se lo puede imaginar, a lo mejor un hombre rudo, un hombre serio, pero conforme lo comienza a tratar se da cuenta que Pablo es como un padre para él. ¿Cuántas cosas tuvieron que romperse en su corazón y en su mente? Pero no es hasta que él no experimentó ese amor y no permitió que el apóstol le diera ese amor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos receptivos? Así, Señor, yo no sé cuántos cambios tengas que hacer en mi forma de creer, de pensar, de vivir, pero aquí estoy. Porque mientras no estemos dispuestos, aunque Dios quiera, hermano, amén. Así que dice que, y esto lo estamos viendo en la carta a los Filipenses, por eso le vuelvo a decir que Timoteo no solamente lo vamos a leer o vamos a saber de él en estas cartas a Timoteo, lo vemos en la carta a los Filipenses y habla muy bien el apóstol Pablo, pero dice ahí que Timoteo había hecho su parte, no solo Pablo, Timoteo había hecho la parte porque dice que él le servía como un hijo puede servir a un padre. Mire, Dios tiene muchos planes, muchos propósitos y se nos revela en la Biblia de muchas maneras, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro proveedor, nuestro cuidador, de muchas formas. Pero una de las principales, y fue la que le motivó a que Jesucristo viniera a la tierra, Dios siempre ha buscado la relación de padre e hijo. Es un principio, hermano. Dios siempre ha querido que nosotros podamos verle como un Padre celestial. Y yo creo que todos en algún punto hemos dicho, pues Dios es mi Padre, ¿verdad? Y eso indudablemente, Dios es nuestro Padre. Y hay circunstancias en las que yo inclusive le he dicho a Dios, cómo quisiera que pudieras sentirte, cómo quisiera que pudieras hablarme audiblemente en esta situación. Porque muchas veces creo que todos necesitamos a un padre que nos aconseje o nos dé dirección, y de Dios vamos y le pedimos esa dirección, pero quisiéramos que lo hiciera audible. Mire, la relación que Dios quiere con nosotros es más profunda. Dios quiere que le conozcamos y Él también nos va a poner circunstancias a través de las cuales se nos revele como nuestro Padre. Lo va a hacer, obviamente, si tienes a tu Padre, ¿verdad?, vivo, lo puede hacer a través de tu Padre, te puede mostrar ese cariño. Los que son padres les muestra la relación de padres pues a través de ellos hacia sus hijos, y lo podemos mirar también como Timoteo lo veía en el apóstol Pablo, también a través de nuestros líderes espirituales. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay muchas características o muchos roles de un padre. Por ejemplo, puede ser el rol de proveedor, puede ser el que nos da disciplina, puede ser el que nos sustenta, nuestro líder espiritual. Son de algunos roles que Dios ha encomendado a los padres, llámese físicos y aún espirituales o terrenales, ¿verdad? Algunos de los roles, pero quiero dejarle en su corazón dos roles importantes que los padres fungen. El primero es mentor. Un padre es llamado a ser mentor y le voy a decir qué significa. Mentor es alguien que nos acompaña en el recorrido. Mentor es alguien que nos acompaña en el recorrido y que tiene toda nuestra confianza y tiene un alto nivel de influencia. ¿Cuántos padres terrenales han ido a la par con sus hijos y han sido esos mentores? Mira, hijo, por aquí no se le da, porque dice que ellos son los que nos acompañan en el recorrido. Les confiamos, creemos que lo que nos están diciendo es lo correcto. Y mire que hoy carecemos o se carece mucho de que los hijos puedan ver en el padre un mentor. Y vuelvo a decir que desafortunadamente por todo lo que como sociedad hemos vivido y por todo lo que se ha desvalorizado la labor del padre. Pero vamos a volverle el valor porque en la Biblia está. Un padre es valioso, su labor es valiosa, es importante, es imprescindible en la vida de los hijos. Y dice que puede ser llamado el padre un mentor porque él te acompaña en el camino, tiene toda tu confianza y él tiene sobre ti un alto nivel de influencia. Piense un poquito, padres, hombres, varones, ¿cuántos
desarrollan la labor de mentorado? ¿Cuántos son mentores para sus hijos? Dice aquí que un mentor nos ayuda a interpretar la vida porque nos comparte su experiencia adquirida por los años. Y esas experiencias enriquecen la vida para alcanzar nuestro máximo potencial. Por eso dije que la labor de un padre es imprescindible. Y ahorita que preguntaba cuántos padres son esa labor de mentor, quizás alguno piensa y dice, pues no lo estoy haciendo al 100, a lo mejor no lo estoy haciendo con totalidad. Y yo le pregunto, ¿por qué, hermano? ¿Por falta de interés? ¿Porque no le interesa a su familia? ¿Verdad que no? No lo hace porque no le interesan sus hijos, porque agarra y dice, pues que hagan lo que quieran, que vivan lo que quieran, al fin que ni me importan. ¿Verdad que no lo hace por ello? Muchas de las razones o algunas de las razones que pudiera haber, una de ellas es porque no saben cómo, porque desconocen cómo. Bueno, sí tengo que ser mentor, pero ¿cómo lo hago? Y aquí es donde yo quiero dejarle un poco en su corazón que entra la parte también de la paternidad espiritual. Nosotros tenemos una casa espiritual y quizás a mí me costó algunos años, algunas situaciones, tener que entender, creer y experimentar realmente que esta es mi casa espiritual, que esta es mi familia espiritual. Y uno de los principios que tenemos que aprender, y es bíblico, hermano, para que no crea que diga, lo voy a decir y es nada más humano, es bíblico, lo estamos viendo en la labor de Pablo. Tenemos líderes espirituales también que velan por nosotros, que cuidan por nosotros y que también hacen esta responsabilidad de mentorado. Y bueno, yo dije varones porque estamos hablando de los padres, pero todos necesitamos ese mentorado y lo tenemos a través de nuestros padres terrenales, pero también necesitamos un mentorado, ¿verdad? Espiritual. ¿Cuántas veces nos cuesta decir, ayúdenme? ¿A cuántos nos cuesta pedir ayuda? Yo en lo personal siento que he sido en mi carácter por años anteriores que trato de no contar, no decir. A veces luego en la familia inclusive solía ser más reservada, no decirles cómo me sentía, no decir lo que estaba pasando, no decir mis necesidades, porque no creía que fuera necesario. Gracias a Dios he experimentado de parte de Él esa libertad de expresar. Recuerdo hace 2 años inclusive con mi familia estar en la mesa y explicarles cómo me sentía, todo lo que yo estaba pasando y cómo quería que me ayudara. Cosa que no había hecho por años atrás. Si se lo podía decir a mi hermana, a mi mamá, con quienes tengo una relación más estrecha, pero no lo podía expresar abiertamente. Y yo recuerdo en aquel tiempo decirle a mi familia, paso esta situación, vivo así, me siento así y quiero que me ayuden de esta manera. Y no puedo imaginar cuánta libertad se siente el poder expresarlo. Y aprendí a través de ello que no solo lo puedo expresar a mi familia, lo puedo expresar a mis amistades, lo puedo expresar en el caso también a mi pastor, porque es mi mentor, porque es con quien también podemos recibir, como dice aquí, el mentor nos puede dar dirección por su experiencia, nos puede guiar hacia lo que queremos llegar. Y como iglesia, hermanos, tenemos un pastor, tenemos pastores, tenemos líderes en las células, en los ministerios, que también tienen esa finalidad, podernos ayudar a llegar al buen plan que Dios tiene. Amén. ¿Cuántos dicen, yo necesito un mentor? Todavía nos cuesta porque estamos, vuelvo a decir, tan acostumbrados a no mirarlo de esa manera, pero mire, realmente Dios quiere enseñarnos principios y parte de los principios es poder tener mentores que nos dan dirección. En el caso de los padres dicen, yo no sé cómo ser una guía. Quizás igual nuestros líderes espirituales están en ese proceso, pero también ya tienen experiencia por otras experiencias vividas. Así que acerquémonos buscando mentorado en nuestros pastores, en nuestros líderes. Timoteo lo hizo, Timoteo lo experimentó y lo vivió, y podemos ver a un Timoteo que pudo estar viviendo muchas cosas de parte de Dios, y en especial aquí cuando le escribe la primera carta en Éfeso, estaba cuidando de la iglesia en Éfeso. Amén. Otra de las características o de las labores
que significa ser padre, es aquel que imparte un legado. Y hoy escuchando, y yo le pido que si no lo hizo, porque ya a lo mejor se venía al servicio, escuche la introducción que el pastor grabó de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo la pude escuchar y me sorprendió, y yo ya tenía parte de la prédica y dije, Dios mío, confirmas lo que quieres hablar a tu iglesia. Y dice aquí que el padre también es aquel que construye un legado. Dice, porque acompañamos a los hijos naturales, hijos espirituales, en su crecimiento y queremos que se multipliquen y que puedan llegar a ser las generaciones futuras el reflejo de quienes nosotros somos. Es decir, el padre tiene el propósito de construir en su hijo el legado o de transmitirle el legado de quien él fue, de sus valores, de sus principios, de su forma de ver la vida, de lo que quiere a futuro. Como iglesia, ¿verdad? A veces tenemos varias actividades, inclusive yo con algunos hermanos platico y les digo, unámonos porque eso nos hace parte de esa casa espiritual, de esa visión. Lo que se nos está impartiendo, lo que se nos está enseñando es un legado. Aquí el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, y vuelvo a decir, escuche la introducción, la verdad tiene muchos datos muy interesantes que van a ministrar también su corazón. Y es que Pablo estaba por ser sacrificado. Ya había estado preso tiempo atrás, pero en estas prisiones era muy diferente. Ya no era prisionero nada más pues que estaba en una casa, inclusive tenía libertad de predicar. En esta ocasión el apóstol Pablo ya vivía sus prisiones, inclusive dice que ya estaba próximo, ¿verdad?, a ser ejecutado. Entonces, él preocupado por Timoteo, porque Timoteo era su hijo, le escribe la carta dejándole un legado, transmitiéndole y afirmándole y buscando más bien estar seguro de que Timoteo hubiese entendido todo. Hermanos, si este día, los que son padres, si este día supieran que van a partir con el Señor, ¿qué le dirían a sus hijos? ¿Aprovecharían para regañarlos y decirles que en el 1900 no sé qué hicieron esto? ¿O qué aprovecharían sus últimas horas para darle a sus hijos? Mira, hijo, darle por este camino, sigue confiando en el Señor, afírmate, o sea, todas aquellas cosas que ustedes previeran para sus hijos, para que permanecieran en la fe y un día también llegaran con Cristo y que les fuera bien en la vida aquí en la tierra. Así el apóstol Pablo estaba con Timoteo y le daba una instrucción y le daba otra porque él quería afirmar. Una de las cosas que hace un padre es afirmarte en tu llamado. Afirmarte aquí, el apóstol Pablo varias veces, lo leímos en la primera carta, que le dice a Timoteo, no tengas miedo de ser joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí nuevamente le vuelve a decir, yo te he impuesto las manos, cree en el llamado que tú tienes. Los padres dan afirmación. Y muchas veces como hijos naturales, espirituales, nuestro caminar puede andar como que titubeante, como que creemos que dudamos en algo, pero es por eso el mentorado, por eso el pastorado, por eso la labor de un padre natural, la labor de un padre espiritual. ¿Por qué? Porque te da dirección, te afirma en lo que tú has sido llamado en los tiempos de dificultad. Porque mire, aunque Timoteo lo vemos aquí, pues se hablan muchas cosas buenas, pero también nos podemos dar cuenta que Timoteo tenía sus debilidades. ¿Sí ha mirado en las cartas las debilidades de Timoteo? ¿O no las quiso mirar? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice que no tema, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Quizás por ahí Timoteo era un poco temeroso, porque cuando le dice en la carta a los Efesios, que le dice, te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando usted usa la palabra te rogué es porque la persona que no quería, ¿verdad? Porque dice ahí, te rogué que te quedases, como te rogué. Quizás Timoteo estaba temeroso porque sabía que era una iglesia a la que tenía que cuidar y que había ciertas circunstancias también difíciles. A lo mejor le dijo, Pablo, pues yo siempre ando contigo, ¿por qué no vamos los dos?
¿Cuántos en algún momento su papá o inclusive un líder espiritual le ha pedido hacer algo, pero ya no va a estar él ahí? ¿Cuánto les ha pasado así? Ve a hacer tal labor, ¿vas a ir conmigo? No, vas a ir tú solo. ¿Qué diría? No, acompáñame, ¿no? Aquí Timoteo quizás tenía esa parte, pudiera haber sentido el temor, pudiera haber sentido la debilidad. Dice que él también padecía ciertos problemas estomacales, así que no crea que a lo mejor estaba tan saludable o tan fuerte como podemos imaginar. ¿Por qué le digo esto? Porque Timoteo tenía ciertas características o ciertas circunstancias que a lo mejor no lo pudieran hacer humanamente el más apto, pero el apóstol Pablo le estuvo cuidando y Timoteo se dejó cuidar. Amén. Quiero dejarle eso en su corazón, hermano. El mentorado que podemos recibir, la paternidad que podemos recibir sana nuestros corazones, da sanidad a nuestros corazones, e inclusive es tan bíblica y tan necesaria, porque si el apóstol Pablo no hubiera cuidado de Timoteo, ¿creen que Timoteo hubiera llegado a ser el varón que podemos mirar aquí? Es importante el cuidado y el mentoreo, pero nunca podemos recibirlo si nosotros no lo permitimos. Y cuando nosotros permitimos esa labor, como la hizo el apóstol Pablo con Timoteo, la permitimos en nuestras vidas, no vamos a llegar solo a una instancia, vamos a llegar completamente al propósito por el cual fuimos llamados. Quiero dejarle eso en su corazón, que podamos permitir, hermanos, que la paternidad, primero de Dios, obviamente, la paternidad que podemos recibir de nuestros padres, pero también la paternidad que podemos recibir de nuestros líderes espirituales, de nuestros pastores, puede hacer un cambio y puede influir de una manera especial sobre tu vida para que tú llegues a hacer lo que Dios ya ha destinado en esta tierra. Y para que en lo que tú te has trabado, como quizás Timoteo entre el temor y la angustia y las circunstancias que él vivía se detenía, pueda ser afirmado. Hay cosas en las que necesitas esa paternidad para ser afirmado, para ser dirigido, para ser la palabra que no nos gusta, corregido, disciplinado, encauzado. Necesitamos esa parte de nuestras vidas para poder tener la plenitud que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos queremos vivir en esa plenitud? Póngase sobre sus pies. Es necesario vivir en plenitud, la queremos para nuestras vidas, pero no vamos a poderla recibir en su totalidad cuando no vivimos en los principios que Dios nos ha llamado. Y un principio que Dios nos llama es poder recibir la paternidad que nos da dirección, nos da corrección, nos da un enfoque, nos afirma inclusive. Si usted está pasando alguna circunstancia, quizás no recibió la paternidad, ¿verdad?, física de sus padres, quizás no fue afirmado, dice a lo mejor ya estoy grande, pues ya no tuve un padre que nos pudiera dirigir. Créame que Dios nos da buenos tiempos para ser afirmados y dirigidos aún por nuestro pastor. Acérquese, puede platicar. Créame que el ser afirmados por nuestro líder espiritual nos da dirección y nos ayuda a alcanzar en plenitud lo que Dios tiene. Ahí donde está, puede comenzar a hablar con Dios. Padre Celestial, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, cada persona que puede escucharnos en esta hora. Tú sabes, bendito Dios, que vivimos en un tiempo, Señor, quizás en el que la labor de un padre, el mentoreo, Señor, que puede darnos, pudiera estar ausente o quizás desvalorizado por lo que vemos en la sociedad, por lo que vivimos, por la ideología que nos estorba a creer bíblicamente, Señor. Pero hoy ruego, Dios, que tu palabra pueda romper toda ideología contraria a tu reino, toda ideología contraria a la estructura de familia, toda ideología contraria a la paternidad que necesitamos a nuestros corazones, en nuestra forma de vida, Señor. Todo aquello que aún Satanás ha introducido en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y que nos roba el poder experimentar el gran amor que tú nos tienes como Padre, pero que también has vertido a través de nuestros padres naturales, nuestros padres espirituales, Señor. Creo firmemente
creyentes, Señor, que tu palabra puede sanar, puede ministrar nuestro interior, nuestra forma de pensar, Señor. Sé, Dios, que hay heridas quizás de nuestros padres naturales, quizás pudiera haber heridas de nuestros padres espirituales, pero en todo ello, Señor, también está la sanidad, porque quieres ver, Padre, relaciones que quizás están quebradas, están rotas, restauradas. Tú veniste, Jesús, a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa es la cultura de tu reino. Eso es tu reino, Señor. Relaciones sanas, relaciones libres, Señor, de heridas, Padre, de ideas contrarias. Hoy creo, Señor, que quieres sanar el corazón de cada padre, de cada hijo, Señor. Quieres ministrar sobre tu iglesia también esa sanidad espiritual, Padre. Quieres impartir esa paternidad espiritual a través de nuestros pastores, nuestros líderes, Señor. Creo, Dios, Espíritu Santo, que estás en este lugar. Ministranos conforme a tu palabra, conforme a tu revelación, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Señor. Padre, necesitamos ese Padre espiritual en ti. Necesitamos ese Padre espiritual en nuestros hogares. Necesitamos ese Padre espiritual en nuestra vida espiritual, en esta iglesia, Señor. Tú, Señor, nos has concedido estructuras a través de las cuales podemos recibirlo, Señor. Ayúdanos a no impedir, Señor, ser ministrados, a no impedir recibir esa paternidad, Señor. Y como iglesia también, Padre, rogamos que nos enseñes a recibir la paternidad espiritual que has puesto en esta casa, Señor. La recibimos, Padre, porque es el buen plan tuyo. La recibimos, Padre, porque es la forma bíblica en la que también tú operas sanidad, dirección, guía, mentoreo, Señor. La recibimos porque es la forma en que nos llevarás también en esta tierra a cumplir nuestro llamado en total plenitud, Señor, en dirección. Gracias, Dios eterno, porque tú eres quien obra de las maneras que ni imaginamos, pero siempre con un buen plan, que te conozcamos a ti como nuestro gran Padre celestial, como con ese amor, con ese cariño, con esa dirección, Señor, que nos puedes revelar a través de las demás estructuras paternas, Señor. Gracias, gracias. Declaramos hogares, familias bendecidas. Declaramos corazones abiertos, sanos y libres a la paternidad, para poder también ser padres que reflejen tu gloria, pero también a ser padres que pueden ser instruidos como hijos amados a través de sus padres